¿Y dónde está la lista de espera? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este curso. El día de hoy estaremos viendo cuáles son las cláusulas esenciales de los contratos. Estaremos platicando cuáles son las que marca la legislación civil, en qué consiste cada una de ellas y les estaré compartiendo algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Y pues la finalidad de este curso es que pues conozcan cuáles son cuál es primero que nada el término o el concepto de cláusula, cuáles son esas cláusulas esenciales que deben de contener los contratos y que pues ustedes fácilmente, o sea, que este curso les permita que al momento de tener un contrato, eh, pues les permita identificar fácilmente cuáles son cada una de ellas, ¿de acuerdo? Agradeceré que si tienen alguna duda, me lo hagan saber a través del chat o bien al final de la presentación daré un espacio para poder comentar cada una de ellas. Pues bueno, vamos a comenzar con qué es una cláusula, ¿no? A entender qué es como tal, ¿no? Porque en ciertos momentos o personas que no son expertas en temas de derecho o temas corporativos, que ven otras materias, pues de repente al momento de que les dicen, oye, ¿qué cláusula lleva, no? Yo creo que la mayoría lo entendemos,
pero sí quise hacer énfasis en que en conocer cuál es el concepto, ¿no? Y pues bueno, o sea, como tal, no existe en nuestra legislación un concepto de cláusula, ¿no? Como que cada ley le va dando algún concepto, eh, pues de acuerdo a lo que se trate o de acuerdo a la materia, sin embargo, al final llegamos al mismo punto, ¿no? O sea, que es un elemento de uso común y que pues como tal, todas van a llegar al mismo punto, aunque sean materias distintas, ¿no? ¿Existen reglas para interpretarlas? Sí, sí existen. Eh, como les decía, existen varias materias para poder entenderlas. Sin embargo, no hay reglas para redactar esas cláusulas, ¿no? O sea, no hay como tal un manual que nos diga, oye, las cláusulas para temas mercantiles deben de ser así, para temas civiles así, para temas no sé, bueno, es lo que se me ocurre de momentos como para operaciones de comercio exterior, así. O sea, creo que es de acuerdo a cómo se vaya dando la operación y todo lo que contemple lo que se desea hacer o plasmar en los contratos, ¿no? Entonces, como tal, pues no tenemos un manual para que yo les pueda compartir y decir, sigan estos pasos y así van a poder redactar su cláusula, ¿no? Y pues, como ya lo mencioné, pues tampoco hay reglas para redactar los contratos como tal. O sea, la ley sí marca ciertos aspectos de que deben cumplir los contratos, sin embargo, no hay como tal, igual, una regla que diga, tiene que tener cláusulas o tienen que ser, de 15 a 20 cláusulas, o sea, no hay como tal esa regla, ¿no? Como les digo, todo dependerá del tipo de operación, de eh, los acuerdos y las finalidades que tengan ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, un concepto, bueno, ya teniendo claro que no hay como tal ni un manual, ni unas reglas, ni un concepto exacto que marque la ley, pues podríamos manejarlo como una cantidad de texto dentro del contrato que contiene los preceptos que lo rigen. ¿Ok? Entonces, esa sería pues básicamente el concepto que podríamos manejar, eh, ya que no hay como tal uno que establezca la ley. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es el concepto, pues también nos pueden llegar a surgir ciertas inquietudes o preguntas, ¿no? O dudas de, ok, o sea, ¿qué pasa si el contrato, en vez de cláusulas, tuviese artículos, puntos o incisos, ¿no? Pues el contrato como tal, pues va a seguir existiendo, ya que la interpretación del contrato no puede someterse a esos formalismos de que si no tiene puntos o incisos, ya no es válido, ¿no? O si tiene artículos, porque pues muchos contratos sí se manejan de esa forma, o sea, en lugar de que diga cláusulas, dice artículos, y así va sucesivamente, ¿no? Artículo uno 2 3 4. Entonces, pues que eso también ustedes no lo tomen a que, oye, ¿por qué no dice cláusulas en lugar por qué dice artículos en lugar de cláusulas, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es, pues, que se cumplan con esos requisitos de existencia que pide la ley, el consentimiento y esos requisitos forzosos para que pueda existir, ¿no? De ahí en fuera no hay problema en cómo lo quieran llamar, si cláusulas, artículos, puntos o incisos, ¿de acuerdo? Ahora, también yo creo que surge la pregunta de qué pasa si dividimos el clausulado por su función, estableciendo antecedentes y declaraciones, pero ponemos obligaciones en estos antecedentes y declaraciones, ¿no? No sé si la mayoría ha tenido un contrato a la vista, creo que sí.
pero normalmente pues empezamos siempre por el proemio, ¿no? El proemio es donde se describe qué tipo de contrato es, quiénes son las partes que están en la operación, eh, y posteriormente, pues si hay antecedentes, se redactan, ahí pues puede entrar algún antecedente que conforme, no sé, al acuerdo de tal vez de algún proyecto, las partes dijeron que si se estaban de acuerdo, desarrollaban o se iban a prestar los servicios de tal, ¿no? O sea, el antecedente es como poner, ahora sí como dice la palabra, ese antecedente, ese resumen de los acuerdos pasados, ¿no? Y pues en el tema de declaraciones es de que declaro que soy una persona mayor, que declaro que soy una sociedad mercantil que se creó tal fecha, que mi RFC, que me obligo a prestar. Eso es lo que también menciona, que en esos antecedentes o declaraciones pongamos obligaciones, ¿no? O sea, pueden en cierto punto encontrar donde la parte de declaraciones justo se manifiesta eso, ¿no? Que está de acuerdo en obligarse a prestar los servicios de logística o de marketing, etcétera, ¿no? O sea, ya desde ahí, o sea, esa redacción ya incluye una obligación, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí, como tal, no pasa nada, o sea, ahí la jurisprudencia ha determinado que estas figuras existen por mera cuestión de estilo y que, o sea, por lo que se va a considerar cláusulas y para todo, y para efectos todo, desde el proemio, el título y presentación, se va a considerar como parte del contrato, ¿no? O sea, y pues como tal, desde que inicia el contrato va a ser objeto de interpretación para su cumplimiento, ¿vale? Entonces, no teman tampoco esa parte de que si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, o que si está dividido, o que si las cláusulas tienen título, en otros contratos pueden ver que no mencionan el título. Entonces, eso es ya mero formalismo y pues ahora sí que del estilo de cada abogado, ¿no? Obviamente lo más recomendable es que pues sea claro ese contrato que permita entender a las partes entender, ¿no? Lo que están firmando y que de igual forma pues también permite identificar fácilmente las cláusulas, es decir, o sea, así de, oye, ¿cuánto va a ser la contraprestación, no? Tal vez eso es lo que nos ayudaría al ponerle título a una cláusula, ¿no? Para fácil ubicación. Pero digo, si no lo menciona, no hay por qué temer de que no funcione el contrato o que no tenga el clausulado bien estructurado, ¿no? Ahora, las cláusulas que pueden contener los contratos, conforme al artículo 1839 del Código Civil Federal, eh, menciona que los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes. Como les decía, no hay ningún manual, no hay ninguna guía que nos diga qué cláusulas se deben de poner. Todo esto es dependiendo de la operación y la finalidad de cada operación, ¿vale? Pero pues, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, esas sí se tendrán por puestas aunque no se expresen, ¿no? A no ser que las segundas, en este caso las de naturaleza ordinaria, sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Eso es lo que nos menciona este artículo, que creo que es de suma importancia porque a veces es como que dice, bueno, si dice que no te voy a vender la casa, pero yo ya estoy poniendo, o sea, todo el contenido del contrato dice que te voy a transmitir la posesión, que tú me vas a pagar, o sea, que se diga todo eso, excepto, y que exceptúen poner te voy a vender la casa, o sea, ya, de ahí es totalmente
válido, o sea, el objeto o la naturaleza es, o la esencia también del contrato es la compraventa, ¿no? O sea, aunque tú te limites a no ponerlo o digas, ay, no lo pongo así, tal vez no se da cuenta de que no le voy a vender la casa. O sea, no, el simple hecho de que tú ya pongas que va a haber una contraprestación, que tú vas a dar una posesión y la propiedad, etcétera, ya se está configurando esa operación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los tipos principales de cláusulas? Como tal, como les decía, no viene en nuestra legislación. Esto es, pues ahora sí que basándose en en lo que menciona la legislación civil, la doctrina distingue tres tipos de cláusulas, ¿vale? Son las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales o sustitutas y las cláusulas accidentales. Esas son los tres tipos de cláusulas que, pues, pudieran encontrar, les vuelvo a reiterar, no de forma textual, o sea, que encuentren ahí de cláusula esencial es tal, o sea, no lo van a poder encontrar así, pero pues obviamente la legislación civil, incluso de otras materias, si llegan a mencionar solo así de las cláusulas esenciales son las que se deben de contener, algo así, ¿no? O sea, pero como tal un concepto, no lo van a encontrar. Pero bueno, estos son los tres principales tipos de cláusulas, ¿de acuerdo? Esenciales, naturales o sustitutas y las accidentales. Ahora veremos en qué consiste cada una de ellas. Las cláusulas esenciales, pues hay cosas o cláusulas fundamentales al contrato celebrado, ¿no? Y fijados por la ley, las cuales no pueden ser eliminadas por las partes, aunque convinieran hacerlo, so pena, eso es, o sea, que bajo el riesgo, bajo la amenaza de desnaturalizar el acto, o sea, se trata de las cosas o cláusulas esenciales que se dan por sobreentendidas y no se pueden suprimir, o sea, era como el ejemplo que les mencionaba anterior, ¿no? Tal vez, discúlpeme que a lo mejor el lenguaje sea sumamente técnico, traté de hacerlo lo más eh, sencillo posible, pero ahora sí que la materia o el tema no lo permite hacerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, o sea, por eso puse sus ejemplos para que pueda ser más fácil entenderlo. Aquí, pues bueno, nos dice que las cláusulas esenciales son las que, uno, ya son fijadas por la ley y que pues de algo, o sea, no pueden, aunque las partes no las pongan o no, o sea, literal no pueden ser eliminadas, ¿no? O sea, ahora sí que pueden ser eliminadas, pero se puede dar que ya, o sea, aunque tú le pongas que un ejemplo, o sea, como de esta redacción primera, que, que tú le pongas contrato de prestación de servicios profesionales y que ya a lo mejor tú abajo establezcas que vas a vender un inmueble, ¿no? O algo así. Entonces ahí ya es como que, pues no es nada que ver, o sea, ahí pierde la naturaleza, o sea, desnaturalizas el acto, ¿no? O sea, ya no tiene la naturaleza de una prestación de servicios, o sea, tú ya te estás enfocando en una compraventa, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí el ejemplo sería que es suficiente con que se redacte que A vende a B la casa 13 de la calle Azul en la Ciudad de México en 200,000 pesos. Entonces, o sea, tú a lo mejor no pusiste que se trataba de un contrato de compraventa, pero tú al poner que A vende a B la casa 13 de la calle Azul en 250,000 pesos, este, con eso ya se tiene por perfeccionado el contrato y sabemos que se trata de un contrato de compraventa, ¿ok? Entonces ya, por lo tanto, o sea, si tú suples más, pues ahora sí que obligaciones y derechos y pues ahora sí que cláusulas,
pues ahí obviamente pues va a tener que entrar la legislación, o sea, las leyes, para que pues todos esos huecos o esa información que falta, pues la cubra, ¿no? Lo que marque la ley. Sin embargo, pues es algo evidentemente que no recomendamos que solo se ponga de esa manera. Esto era como a solo un simple ejemplo para que mostrarles cómo se perfecciona el contrato y cómo, o sea, aunque tú no menciones o establezcas una cláusula donde digas que este, se obliga a transferir la posesión y propiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, que solo pusieran esa redacción que les pongo, pues ya, o sea, tendríamos que irnos a la ley y la ley sí dice que al momento de que se dé una compraventa, pues el vendedor está obligado a transmitir la propiedad y la posesión del bien, ¿no? Entonces, tendríamos que irnos a la ley y esa ya es como que, pues ya está ahí fijada, ¿no? O sea, aunque las partes no la hayan puesto o hayan tratado de eliminarla, eso no va a ser posible, ¿no? Porque ahí existe. La transmisión de la propiedad es una, como les decía, es una consecuencia esencial de la compraventa. Puede diferirse o posponerse, pero no eliminarse por completo. O sea, igual y pueden poner justo eso, ¿no? Así, sí, te vendo el inmueble o la casa eh, en la calle Azul por 250,000 pesos y la posesión eh, te la voy a entregar, ¿no? A lo mejor así, que lo dejen nada más, te la voy a entregar o que establezcan un plazo, o sea, no sé, de 6 años, ¿no? Pues ahí obviamente la ley es de no, a ver, o sea, pues sí puedes a lo mejor en cierto tiempo entregar la transmisión de la propiedad o la posesión, pero pues la ley dice otra cosa, ¿no? Entonces, si los contratantes acordan que nunca se va a efectuar la traslación de esa propiedad o la transmisión de esa propiedad, pues por lo tanto el contrato no sería compraventa, ¿no? Entonces es lo que les digo, o sea, es como que sí puedes poner una parte donde diga, te vendo la casa en tantos 250,000 pesos, no pones el título de que es una compraventa, pero ahí se configura, o sea, ahí está perfeccionado. Sin embargo, si tú pones, te voy a vender la casa así en 250,000 pesos, pero nunca te voy a transmitir el dominio de esa propiedad, pues, o sea, no existe entonces la compraventa, ¿me entienden? Porque el objetivo o pues sí, como lo menciona aquí, la consecuencia esencial de esa compraventa, pues es transmitirle ese dominio de ese bien, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos eso, pues evidentemente, uno, o no existiría o no se perfecciona el contrato, o igual podemos ponerlo de manera muy sencilla y pues obviamente nos vamos a basar en todo lo que marque la ley, ¿no? Esas serían las cláusulas esenciales. Espero que esté quedando claro. No sé si tengan dudas. Por favor, háganmelas llegar por el chat. Y ahora pasaremos a ver cuáles son las cláusulas naturales o sustitutas. Estas cláusulas son aquellas cuya presencia en el contrato existe, incluso sin que su texto se incluya en el mismo. Se dan por sobreentendidas, pero pueden ser suprimidas si así lo convienen los contratantes. Asimismo, sirven para completar la voluntad de las partes, previniendo los diversos supuestos que suelen darse al momento de dar cumplimiento a un contrato, como pagos, entregas, incumplimientos, etcétera. ¿Ok? Aquí, pues el ejemplo sería nuevamente la compraventa, donde el vendedor está obligado a indemnizar al comprador si éste sufre la pérdida de la cosa al ser vencido en un juicio por algún tercero, ¿no? Pues mejor derecho. Esto es que yo, Karen, le vendo a
Pedrito Pérez un inmueble y pues resulta que el inmueble ya no sé, o sea, tenía mayor preferencia o estaba en un proceso judicial donde otra persona tenía, pues a lo mejor esa preferencia para obtener el inmueble, ¿no? Obvio que yo, Karen, estoy involucrada en ese juicio, ¿no? Ahí, pues, eso se le llama saneamiento por causa de evicción, que es una obligación que tiene el vendedor de responder frente a su comprador en caso de que tras haberle concedido el bien exista una privación del mismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser que sí se hace todo nuestro contrato muy bonito de compraventa, pero pues no hay ninguna cláusula que mencione el saneamiento por causa de evicción, ¿no? O sea, incluso hasta como que dicen, bueno, si no la pongo, igual y ya no aplica, ¿no? Porque no se menciona. Pero ahí, como bien lo dice, estas cláusulas, si no está su texto, o sea, ya se dan por sobreentendidas, o sea, te van a aplicar, ¿no? A menos de que, pues ahora sí que la rechacen o así lo acuerden las partes, ahí sí se puede, este supuesto sí se puede dar, ¿no? O sea, así de, a ver, no, yo me deslindo de cualquier saneamiento o renuncio a ese derecho y ya, ¿no? O sea, tú no me vas a poder reclamar, tú el que me estás comprando, nunca me vas a poder reclamar por algún saneamiento que suceda del inmueble, ¿no? Entonces, pero pues sí debe o sea, eso sí lo deben de pactar en una cláusula expresa, ¿no? Y pues bueno, la obligación de sanear en tal supuesto es natural a la compraventa, como les decía, es algo que ya está de default ahí y que aunque no lo menciones, va a estar ahí presente y pues que si no, aunque no lo estipules, te va a aplicar. Y si decides que no te quiere, o sea, si ambas partes están de acuerdo en que el comprador no tenga ese derecho, pues se debe de estipular ahí expresamente, ¿no? Así de que el comprador renuncia a su derecho o a la preferencia o sea, como lo quieran estructurar, pero el punto es poner que rechaza ese beneficio, ¿no? De saneamiento por causa de evicción. Entonces, pues aquí ya sería nada más que si no lo menciona el texto, obviamente ya se da por sobreentendida y se va a aplicar, pero pues también la puedes rechazar, ¿no? A diferencia de las esenciales, por ejemplo, no, las partes, aunque lo acuerden de, ay, sí, voy a eliminarla y lo vamos a poner por una cláusula expresa, o sea, no, las esenciales no se pueden acordar eliminar, esas subsisten todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, las naturales igual subsisten, o sea, se dan sobreentendidas si no las mencionas, pero sí se pueden rechazar o eliminar, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas accidentales? Pues las cláusulas accidentales son aquellas que modifican las cláusulas sustitutas o incluso las eliminan. Representan la voluntad específica de las partes al establecer sus propias reglas para el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, pues estas, las accidentales, eh, eh, modifican las que acabamos de mencionar, ¿no? Las anteriores. Un ejemplo es, nuevamente, en la compraventa. En una compraventa se conviene que el comprador asume el compromiso de exhibir la cosa comprada en un escaparate, en un no sé, en un espectacular o, oye, que lo exhibas en algún evento, no sé, cualquier día de la semana o durante un mes, y que pues tal obligación no es una consecuencia ni esencial o natural de la compraventa, ¿no? Solo existe porque lo están pactando las partes, ¿no? Entonces, como les decía, estas accidentales es, ok,
sí existe, regresándonos a este punto, sí existe el saneamiento por causa de evicción, pero con las cláusulas accidentales puedo eliminar esa cláusula de saneamiento siempre y cuando lo estemos pactando. O bien establecer esas nuevas cláusulas o reglas que no lo marca ninguna ley ni nada. En este caso sería, pues, ok, o sea, sí, sí te voy a comprar y todo, pero te vas a comprometer a exhibirlo o, no sé, mostrar que te vendí el inmueble, ¿no? Esas serían las cláusulas accidentales. Creo que son las más facilitas. Aquí ya les puse como un cuadro de ya manera de resumen, donde las esenciales, pues sin ellas o sin ese clausulado no existe el contrato, ¿no? Pueden ser comunes que se dan en todo contrato, o sea, el consentimiento, y especiales de un cierto contrato, o sea, el precio de compraventa, ¿vale? Pero pues, o sea, siempre deben de existir tanto el consentimiento como el precio, por ejemplo, en una compraventa, pues debe de existir y, pues no hay manera de eliminarlas, ¿vale? Las naturales son las que generalmente acompañan a ese tipo de contrato, pero que pueden ser modificados o eliminados por acuerdo de las partes, como por ejemplo la gratuidad en el mandato, ¿no? O sea, puede ser que que la ley diga, oye, se te debe de, por un mandato, se te debe dar una contraprestación, una remuneración, pues aquí es de, no, yo no te voy a cobrar, ok, hay que acordar que no va a haber ningún cobro, ¿vale? Y que va a ser de forma gratuita. Y pues las accidentales normalmente no están presentes, pero pueden ser añadidos por acuerdo de las partes o sea, alguna condición suspensiva, plazos de que, o sea, la ley no te marca de, oye, una vez que compres el bien, tienes 5 días para entregarlo, ¿no? Entonces ahí, estas accidentales es para poner ya sea, pues ahora sí que plazos, penas convencionales, acuerdos de que, no sé, que me vas en temas logísticos, por ejemplo, ¿no? De que pues vas a cumplir con ciertas normas o con ciertos protocolos que mi empresa establezca. O sea, esas serían las cláusulas accidentales, las que las partes las crean, la misma operación, ¿no? Y la misma, el mismo objetivo, la misma materia de la operación es quien permite que nazcan estas cláusulas. Ahora les voy a comentar otros tipos de cláusulas que podemos encontrar en la legislación. Sin embargo, las más importantes, digo, no que estas no sean importantes, pero las más sobresalientes y las que deben de existir en el contrato sí o sí, pues son las anteriores, ¿de acuerdo? Otros tipos de cláusulas va a ser la cláusula tácita, que es en relación con las naturales, son aquellas que no se redactan, sino que su texto se tiene por puesto, ya que forma parte de los elementos pensados por el legislador para el contrato. Pues bueno, aquí ya volviendo a las primerititas que hablamos, esa es la cláusula tácita, que puede ser que no la mencioné, pero la ley ya establece, volviendo al contrato de compraventa, puede ser que tú no establezcas que tienes que transmitir la propiedad o el dominio del bien, pero pues, bueno, ya, o sea, de forma tácita se adquiere al momento de que se configura la operación y ya, la ley lo establece que tienes que transmitir y transferir ese dominio. Entonces lo tienes que hacer, ¿vale? Esa es la cláusula tácita. La cláusula penal, que también es llamado como pacto comisorio expreso,
Y esta cláusula penal se trata de aquella en que se establecen las consecuencias del incumplimiento del contrato, pudiendo pactarse obligaciones nuevas de pago en dinero sin que sea necesario determinar el daño causado para exigir el pago. Estas normalmente pues podemos verla, bueno, casi en la mayoría de los contratos aplican. Por ejemplo, en uno de arrendamiento puede ser que, ok, aparte de que te voy a cobrar intereses y esos ya se van a calcular a lo mejor hasta el final de saber cuántos días te tardes en pagarme, aparte yo te voy a poner una penalización de que pues por cada atraso me vas a tener que pagar por cada mes de atraso 1,000 pesos extras, ¿no? A lo que te corresponda ya respecto a intereses. Entonces, y que eso me lo vas a pagar sí o sí, ¿no? O, por ejemplo, en la prestación de servicios, oye, yo te voy a prestar el servicio de marketing y todo relacionado con diseño y cosas así, pero si tú no me entregas pues ahora sí que el entregable o el material que yo te solicité, en la fecha acordada me vas a pagar el 10% del valor o de la contraprestación de la operación, ¿no? O sea, si me cobraste 50,000 pesos para hacerme esos flyers o lo que sea, tú me vas a pagar por ese atraso el 10% de esos 50,000 pesos, ¿no? Entonces, normalmente así funcionan las cláusulas penales. Y aquí, ojo, es importante que esas cláusulas nunca, bueno, eso sí lo establece la ley, nunca debe de eh, pues ahora sí que rebasar el monto de la operación, ¿no? O sea, si la operación es de 100,000 pesos, tú no puedes poner una cláusula que diga que te van a pagar 200,000 por un retraso, ¿no? Entonces, todo ese es el tope que establece la ley, que siempre y cuando no va a poder rebasar el monto de la contraprestación o el monto máximo que se haya establecido en la operación, ¿de acuerdo? Ahora, las cláusulas de exclusión de extranjeros es otra que, pues, no, esta es dentro del derecho societario. Las que anteriormente habíamos mencionado eran más en materia civil y mercantil, eh, pero este se encuentra dentro del derecho societario, eh, específicamente en la Ley de Inversión Extranjera, que es el pacto dentro del clausulado de los estatutos de una sociedad. O sea, cuando tú constituyes una empresa, una sociedad, es ahí donde se va a establecer esta cláusula. Entonces, no sé si de los asistentes alguien haya tenido la oportunidad de crear una empresa, siempre te van a preguntar, oye, ¿tu empresa va a ser con cláusula de exclusión o de admisión, inclusión de extranjeros? Que es la que sigue, la cláusula de inclusión de extranjeros. Esto, pues, la de exclusión te dice que no se van a admitir directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros, ¿ok? O sea, que quieren que todo se quede en territorio o en personas mexicanas, ¿de acuerdo? Y pues la otra es de que sí permite que admitir a todas las personas extranjeras o como socios, accionistas o a sociedades, ¿no? Con esa cláusula. Entonces, este tipo de cláusulas las van a encontrar específicamente ahí o únicamente ahí en una constitutiva, en un acta constitutiva. Este, y pues eso es lo que nos va a señalar, ¿no? Que si permite la inclusión de esos extranjeros o no. Ahora, la cláusula normativa. Esto, pues nuevamente dentro del derecho de las personas morales, es decir, empresas, sociedades.
son aquellas que establecen la forma de organización de las mismas en oposición de aquellas que establecen las obligaciones y derechos de quienes intervienen. Aquí es, por ejemplo, podemos ver el tema de como temas laborales. Este tipo de cláusulas normalmente ahí es donde aparecen, donde te menciona que, o sea, hay obligaciones y derechos, ¿no? O sea, derechos del trabajador tienen estas y las obligaciones de- del, del patrón son tales, ¿no? Entonces, eso te marca la ley, pero la cláusula normativa es aquella que te va a establecer, o sea, que cuáles emanan de alguna normatividad de la materia, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor se menciona algo de sindicatos. Entonces, ahí es una cláusula normativa, o sea, que derivado de la materia surge esa normatividad y pues por lo tanto tienes que acatarla, ¿no? O sea, no es como que yo te la quiera poner. O sea, es como un resultado de esas obligaciones y derechos que ya marca la ley, esa, esa pues ahora sí como poderlo decir como una doble regulación, ¿no? O sea, emana de ahí, de esa ley, esa normatividad y pues por lo tanto lo tienes que acatar. Entonces, esas serían las cláusulas normativas. La cláusula obligacional, en oposición a la anterior, que es la normativa, son aquellas que se establecen los derechos y obligaciones de los intervinientes, por ejemplo, en un contrato colectivo de trabajo, serían en las que se establecen las prestaciones de los trabajadores, que son obligaciones para el empleador, ¿no? Aquí, pues, es tu obligación a dar una remuneración por el trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que esa ya la establece la ley y de alguna forma pues esa cláusula, aunque no la estipules, ya va a existir esa obligación, ¿no? Ya por default. Y también, igual para el trabajador, ¿no? O sea, si trabajas, pues te debes de presentar como marca la ley del trabajo, ¿no? En tantas horas o tu jornada debe de ser de tal. Este, esa ya es una cláusula que te obliga, ¿no? Ya pues ahora sí que hacer por lo que el motivo o el fin del contrato, ¿no? La cláusula de arbitraje. Esa, como el nombre lo dice, es aquella en que los intervinientes acceden a someterse a arbitraje para resolver alguna controversia que pudiera surgir al momento de dar cumplimiento al contrato. Dentro de la misma, bueno, es recomendable determinar cómo se designará el árbitro y quién habrá de pagar sus honorarios. Esto, esta cláusula también es importante, sin embargo, es opcional. Ahora sí que todo dependerá, uno, del tipo de operación y de la decisión de las partes, ya que pues este nos permite no llegar a este, a un juicio, ¿no? O sea, que la primera instancia sea el arbitraje, que es de ver de qué forma podemos subsanar y podemos arreglar las indiferencias o los incumplimientos que haya, ¿no? Entonces, esta cláusula también yo la consideraría una de las más importantes también, que no debe de faltar en un contrato, pero como les digo, todo dependerá de la finalidad, del tipo de operación y que digas, no, ¿sabes qué? O sea, yo no me quiero, yo ni si, o más bien, yo sí quiero un proceso o incluir una cláusula de arbitraje porque yo prefiero que este, que acordemos en en un proceso de arbitraje a irme a todo un juicio que va a durar años, ¿no? Entonces, de alguna forma, también con esta cláusula ya estás obligando o las partes se comprometen a que antes de cualquier juicio, pues van a resolver esa controversia,
mediante este procedimiento, ¿de acuerdo? Y pues la cláusula especial dentro de los poderes, esto pues la van a poder identificar eh, al momento de que quieran otorgar un poder, este, o incluso cuando lleguen a hacer algún trámite, por ejemplo, el SAT de repente pide eso, ¿no? Que venga con cláusula especial. Entonces, solo lo van a poder encontrar como en esos momentos. Eh, Aquí, por ejemplo, dentro de los poderes es aquella que es necesario incluir expresamente en los mismos para que se tenga otorgado el poder para realizar dicho acto, según como lo establece el artículo 2587 del Código Civil. Esta se requiera para desistirse, para transigir, comprometer ante árbitros, entre otros aspectos procesales, ¿no? O sea, incluso en un juicio el juez te puede decir, sí, pero necesito que tu poder venga con cláusula especial. Entonces a veces decían, ¿qué? ¿Y esa cláusula cuál es, no? Ah, pues es esa la que debe contener los poderes, este, y que te marca el artículo 2587. Y pues ya, para finalizar, hay cuáles son las disposiciones finales, ¿no? Que marca la ley respecto a las cláusulas. Eh, pues el artículo 1858 y 1859 del Código Civil Federal nos mencionan que los contratos que no están especialmente reglamentados en el Código Civil Federal se van a regir por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueron omisas por las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía con los reglamentados en ese ordenamiento. O sea, como les decía, no hay una guía ni tampoco, o sea, si tú omites poner cláusulas, pues se te va, en este caso digo, si es un tema civil, que sea el arrendamiento, pues normalmente o es muy común que la ley sí, o más bien es un hecho que la ley sí menciona o estipula, pues cómo debería o cómo funciona ese arrendamiento, ¿no? O sea, establece las obligaciones y los derechos, ¿no? Del arrendador y del arrendatario. Entonces, pues sí vas a tener un ordenamiento que te lo estipule si tú omites poner cláusulas. Pero si tú omites, eh, eh, más bien, pero si la ley no establece esas obligaciones como las del arrendamiento, pues se va a basar en alguno que sea muy similar, ¿no? Entonces, eh, pues esto también lo quise mencionar por aquellas, o sea, por esas dudas que nos pueden llegar a surgir así de, oye, pero ¿qué tal si no, si omito poner eso, ¿no? O sea, si omito poner en un contrato que, que cómo debe ser el cobro en entre el acreedor y el deudor, ¿no? Algo así, no sé. Pues nos vamos a la ley y lo que diga la ley se va a hacer, se va a regir, nos vamos a basar y a regir por lo que establezcan esas reglas generales o esas estipulaciones. Y pues de lo que no, pues vamos a basarnos en en lo más, en el contrato o en la operación más parecida que marque la ley, ¿no? Y pues las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en los que se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. ¿Ok? Entonces aquí, pues, ahora sí que la ley, pues sí deja estas disposiciones o como estos puntos donde, ok, no existe una ley que diga el contrato, pues que regule el contrato de alguna, por ejemplo, una plataforma digital, ¿no?
puede ser, o sea, se me ocurre ahorita. No hay una ley que te diga, ay, que así deben de ser los contratos donde haya plataformas digitales deben de ser así. Entonces, ok, ¿a qué es lo más parecido? Ah, pues es como, pues se parece más a una prestación de servicios o cómo lo podemos, a qué se puede asemejar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos mencionan estos artículos y pues sí, como recomendación, es importante que en sus contratos pues sí, exista un orden de premio, antecedentes, declaraciones y después el clausulado, que el clausulado sea claro, que pues sí cumplamos con esas tres, por lo menos, o sea, por lo menos con estas tres cláusulas importantes, con este tipo de cláusulas, las esenciales, o sea, que no lo dejemos a que, ok, o sea, yo no lo pongo, pero pues la ley ya me cubre, entonces yo omito ponerlo, ¿no? O, ok, pues dejo ahí del respecto a las naturales, o sea, pues si, si no quiero que el saneamiento se ejerza, o sea, que tenga derecho en mi comprador, pues ya lo dejo así, o sea, no, pues ponlo, ¿no? O sea, ¿de qué forma vas si ya de una vez tú estás en esa posición de que no vas a aceptar o el saneamiento, pues de una vez, pum, que tu comprador rechaza o este, ese derecho, ¿no? Que tiene. Y pues de las cláusulas accidentales, ahora sí que estas son de suma importancia y creo que no deben de faltar en los contratos donde pues estipules todo, ¿no? O sea, de que, a ver, me tienes que dar un informe respecto a temas logísticos, por ejemplo, y debe de venir con nombre, fecha, firma, o sea, todo, ¿no? Eh, que vas a tener un plazo, va a ser de tantos días, de que la mercancía me la vas a mover de tal punto a tal punto, ¿no? Y que va a ser en un transporte que cumpla con ciertas características o que tenga ciertos, eh, que tenga ciertas certificaciones, etcétera, ¿no? O sea, que sí traten de que los contratos sean completos, que no sea nada más como, sí, te compro, te vendo, eh, 500 pesos y ya, ¿no? Ajá, sí, pero ¿y quién va a pagar bueno, eso es también, o sea, como que por deducción, pero, o sea, no hay que dejarlo pues ya se va a sobreentender que él paga, ¿no? O sea, no. ¿Qué tal si él no lo entendió? Entonces, mejor de una vez por contrato establezcan quién va a pagar los gastos de cada cosa o quién va, en qué fechas, periodos, o sea, todo, 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 todo. Y pues que obviamente estos contratos se hagan con detenimiento, que también igual si les llega, ¿no? A ustedes como pues prestadores de algún servicio, si les llegan esos contratos, pues que traten de identificar que estas cláusulas sí vengan en esos contratos que manejen sus proveedores, ¿no? O sus clientes. O sea, que no nada más por la premura de prestar el servicio o de que ellos nos presten el servicio, etcétera, eh, omitamos eh, el que tengan los contratos este tipo de cláusulas, ¿no? Entonces, pues esa sería la recomendación que les podría hacer y pues no sé si tengan alguna duda, voy a dar un minutito para que me hagan llegar sus comentarios en el chat. Ah,
A ver, aquí Eduardo Martínez nos hace una pregunta que dice, en caso de existir algún vicio del consentimiento en las cláusulas, ¿qué sucede con el contrato? Am, pues aquí, pues sí, básicamente, o sea, los vicios en el consentimiento son, pues, básicamente defectos, ¿no? Que, o, o puntos que no, en los cuales no están de acuerdo o no es la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no es como que el contrato deje de existir. Sin embargo, o sea, esto más aplica como en el fondo o desde un inicio, o sea, desde que se están pactando la operación, o sea, de que digan, oye, no, pues es que él no dio su consentimiento para que se llevara a cabo la venta, ¿no? O sea, él como que solo lo platicó, pero no expresó ese consentimiento, ¿no? De la forma que debe de ser. Entonces creo que se daría más ese vicio desde un inicio, pero como tal, en una cláusula, por ejemplo, también no sé si llamarlo como vicio del consentimiento en las cláusulas, sino más bien va a ser como qué está permitido, ¿no? O sea, porque pues tú al momento de que firmas, ya estás dando tu consentimiento a esas cláusulas. Entonces yo creo que tu pregunta va más encaminada a qué pasa si la cláusula pues es muy agresiva o por ejemplo, lo que les comentaba de las cláusulas penales, ¿no? De que van más allá, o sea, que si van a establecer una penalización que no supere el monto, ¿no? De la operación. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser que pues, una de las partes o el que se está obligando no se dio cuenta, ¿no? De eso, de que le ponían una penalización del 200%, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, como tal, sería que el legislador, o sea, se va a la ley y dice, a ver, aquí no puede ir más allá, ¿no? Entonces no aplicaría. Entonces creo que más bien las cláusulas que encuentre que son pues muy abusivas o que sobrepasan a lo que establece la ley, pues se quedarían anuladas. Eso pasaría con las cláusulas. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, pero realmente, o sea, el vicio del consentimiento es como del inicio, o sea, de la firma del contrato, ¿sabes? Para que se pueda, ahora sí que hacer o pues darse por entendido lo de que quieres vender una casa o que quieres comprar un coche, o sea, nace desde ahí el consentimiento, ¿no? Entonces, si ahí hay un punto donde no cumple ese consentimiento, pues ahí es donde aplicaría, pero como tal en las cláusulas es más, este, que si están fuera de lo que marca la ley, pues no van a aplicar, solo dejan de ser aplicativas y ya. Bueno, pues creo que esa sería la única pregunta que tenemos y pues les agradezco a todos los participantes su tiempo. Espero que les haya servido de apoyo o que pues este curso sí de alguna forma les haya permitido tener un poco más claro el panorama o de cómo funcionan las cláusulas, que es la finalidad principal. Y pues cualquier duda que tengan, quedo pues a su disposición. Eh, Me pueden contactar a través del correo electrónico. Si, digo, si ahorita ya no tuvieron la duda, pues puede ser
que más adelante, ¿no? Me las puedan hacer llegar y con gusto los puedo apoyar. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y les agradezco a todos. Solo les pediría a los colaboradores de GIA que me permitan tomar asistencia y eso sería todo. Que tengan buena tarde. Listo, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.